Como es habitual, que les dirija unas palabras. Un año más comparecemos ante ustedes para rendir cuentas de la gestión de la compañía en el ejercicio pasado y defender las propuestas que se van a someter a la aprobación de la Junta, de forma especial aquellas que hacen referencia a la retribución al accionista por la novedad que suponen y porque sitúan a Aircross en la categoría de empresas que, como debe ser, retribuyen a su capital. Por primera vez en la historia de la compañía, si esta Junta así lo estima, Aircross va a retribuir a sus accionistas, de acuerdo con los deseos manifestados por estos y en cumplimiento del compromiso expresado por el Consejo en la última Junta celebrada el mes de noviembre del año pasado. La retribución, tal como también anunciamos en dicha Junta, incluye la recompra de acciones propias, cuya amortización es también objeto de esta Junta. Entre el pago en efectivo propuesto y la recompra de acciones propias, estamos hablando de un payout total que supone el 30% de los beneficios obtenidos por la sociedad en 2016. Esta decisión ha sido posible tanto por el buen comportamiento de los resultados del año pasado, 45 millones de euros, como por la saneada situación de nuestras finanzas, cuya ratio de deuda financiera neta sobre el EBITDA no llega a 1,3. Y también han ayudado, naturalmente, las favorables perspectivas de la economía en general y de nuestros mercados en particular, circunstancia que nos ha llevado a proponer a esta Junta, asimismo, una política de retribución estable para el periodo 2017-2020. A todo ello, y naturalmente con mucho más detalle, me voy a referir más adelante. Como siempre, y en el primer punto del orden del día, además de la aplicación del resultado, el Consejo solicita la aprobación de su gestión y de las cuentas anuales de 2016. Como pueden ver en el cuadro que se proyecta en la pantalla, empezando por arriba, en la segunda fila, la cifra de negocios de 2016 fue de 602,54 millones de euros, un 2,5% inferior a la correspondiente de 2015, que alcanzó los 618,27 millones. Las causas que explican esta menor facturación son la venta de la fábrica de palos de la Frontera en junio de 2015 y el menor precio de los productos finales a causa de la caída de costes de nuestras principales materias primas, principalmente del metanol y el etileno, toda vez que los volúmenes vendidos se mantuvieron altos gracias a la fortaleza de la demanda y de un favorable tipo de cambio del dólar. En 2016, las exportaciones supusieron, redondeando, el 49% de la cifra de negocios, es decir, por segundo año consecutivo estamos en una situación en la que nuestra presencia en el exterior sigue siendo muy significativa. El mercado más activo fue el de la OCDE, con un aumento de la facturación del 8% con respecto a 2015, aunque, naturalmente, en términos estáticos, la Unión Europea, que supone el 28% de las ventas consolidadas, sigue siendo el área geográfica más importante para Aircross. Y las divisiones, entrando ya en concreto en las divisiones de negocio, las divisiones más activas en el exterior fueron la de química intermedia, que exportó el 66% de la facturación, y sobre todo la de farmacia, que exportó el 90% de su cifra de negocios. Siguiendo con el cuadro, vemos que los gastos de 2016 ascendieron a 561,34 millones de euros, un 5,6% por debajo del año anterior. En este capítulo, el descenso más significativo fue el de los aprovisionamientos y suministros, cuyo coste conjunto en 2016 fue un 7,8% más bajo que en 2015. A consecuencia de ello, de representar el 65,3% de las ventas en 2015, los aprovisionamientos y suministros pasaron a representar el 61,8% en 2016, es decir, una mejora de 3,5 puntos porcentuales.
Los gastos de personal ascendieron a 81,82 millones de euros, con un aumento del 2,5% respecto de los de 2015. Se vieron afectados, un poco para explicar este aumento, por una parte por la reducción de la plantilla media, principalmente a consecuencia de la venta de las instalaciones de Palos de la Frontera, y por la otra por un aumento salarial del 3,5%. Este aumento incluye, además del aumento de convenio del año, incluye la recuperación del 2% que quedaba pendiente de la congelación salarial de los años 2010 y 2012, que oportunamente ya habíamos tenido ocasión de presentar a esta Junta y de discutirlo. En 2016, la plantilla media de la compañía fue de 1.357 personas. El efecto combinado de una menor plantilla por un lado y de un mayor resultado bruto de explotación por el otro ha comportado una significativa mejora de la productividad, que medida por el valor añadido por empleado en 2015 fue de 82.162 euros y en 2016 de 103.397 euros. El último epígrafe del capítulo de gastos es el de otros gastos de explotación, que tiene un importe de 107,45 millones de euros. Este epígrafe incluye fundamentalmente los costes de mantenimiento y arrendamientos de instalaciones y equipos, que entre 2015 y 2016 no han experimentado una variación significativa. El escenario descrito propició una importante mejora del resultado bruto de explotación, que denominamos EBITDA, que, como vemos en el gráfico, alcanzó los 58,25 millones de euros, 25,63 millones por encima del EBITDA de 2015, y en términos porcentuales un aumento del 78,6%. En 2016 el margen de EBITDA sobre ventas fue del 9,7%, lo que supone mejorar en 4,4 puntos porcentuales el margen de 2015 y prácticamente alcanzar el objetivo del 10% que nos fijamos en 2007 a raíz del plan de mejora de la eficiencia. Este logro ha sido posible por el significativo ahorro de costes fijos experimentado entre 2007 y 2016. Estamos hablando de un periodo bastante largo, pero en este periodo y en términos acumulados hemos ahorrado del orden de 60 millones de euros en costes fijos, a consecuencia, naturalmente, de los distintos planes de reestructuración que hemos ido llevando a cabo. Siguiendo con el cuadro de la pantalla, pasamos a las amortizaciones, que fueron de 19,37 millones de euros, en línea con las del año pasado. El siguiente epígrafe hace referencia a la reversión por 11,99 millones de euros del deterioro del valor de varios activos de la compañía. La reversión principal es la de la fábrica de Vilaseca II y responde a la expectativa de que la mejora de rentabilidad del PVC de los dos últimos ejercicios se consolidará en el futuro. Como pueden ver en la siguiente línea, el resultado de explotación, el EBIT, se ha multiplicado por 4 veces entre 2015 y 2016, al pasar de 12,75 millones de euros a 50,87 millones de euros. El resultado financiero, por su parte, mejoró un 7,3%, es decir, pasó de menos 6 millones en 2015 a menos 5,56 millones en 2016, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la deuda y del menor coste de la misma. Dado que el gasto por el impuesto sobre las ganancias fue de 0,15 millones de euros, el beneficio del ejercicio alcanzó los 45,16 millones de euros, 37,92 millones más que los 7,24 obtenidos en 2015. O lo que es lo mismo, en 2016 Ercros obtuvo un beneficio 6,2 veces superior al del año anterior. Estamos hablando de un resultado francamente bueno, ya sea en términos absolutos como en términos de su evolución temporal. Comparado con el ejercicio anterior, el beneficio por acción pasa de 6 a 40 céntimos de euros por acción. El mérito de este beneficio hay que atribuirlo al buen momento que atraviesan nuestros mercados
y a la reducción de costes y mejoras de productividad obtenidos en los últimos años. La favorable coyuntura de precios de las energías y los aprovisionamientos sin duda han ayudado, pero les aseguro que este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo de racionalización industrial emprendido durante la crisis, que nos ha situado en una excelente posición para aprovechar al máximo la recuperación económica. Si pasamos al cuadro del balance que se proyecta en la pantalla, vemos que entre el cierre de 2015 y el de 2016 se observa un aumento de los activos no corrientes de 18,93 millones de euros, ocasionado por el aumento de las inversiones, y también un aumento del capital circulante de 12,94 millones debido a la reducción del saldo de los proveedores y al aumento de las existencias. En 2016 ejecutamos inversiones por un importe de 21 millones de euros, más del doble que en el año anterior, y asimismo los compromisos de inversión ascendieron a 14 millones frente a los 10 millones de 2015. El aumento de las inversiones ejecutadas y comprometidas está relacionado con la puesta en marcha de la primera fase del Plan ACT, que trataré más adelante. El patrimonio total de la sociedad, que al cierre de 2016 era de 219,83 millones de euros, aumentó en 43,95 millones de euros como consecuencia de los beneficios obtenidos. La generación de tesorería por las operaciones ordinarias permitió amortizar deuda por un importe de 17,77 millones de euros, de tal modo que al cierre de 2016 la deuda financiera neta ascendía a 73,46 millones de euros. La reducción de la deuda y el aumento del EBITDA y del patrimonio ha permitido la consolidación de los importantes progresos de años anteriores en nuestra capacidad para hacer frente a las deudas y para reducir el peso de las mismas en nuestro balance, como lo demuestra la evolución de los ratios de solvencia y apalancamiento. En concreto, en 2016, el índice de solvencia, medido por el ratio de la deuda financiera neta sobre el EBITDA, fue de 1,26 y el de apalancamiento, medido por el ratio de la deuda financiera neta sobre el patrimonio total, fue de 0,33. Como les he dicho al inicio de mi intervención, a la vista de la solidez de nuestro balance y de nuestra cuenta de resultados, el Consejo de Administración estimó que había llegado el momento de atender la demanda de nuestros accionistas, de ver retribuida su inversión en ERCROS y de hacerlo ya con cargo a los beneficios de 2016. Esta decisión se concreta, por un lado, en la propuesta de pago de un dividendo de 4 céntimos de euros por acción, que figura en el punto primero del orden del día de esta Junta, dentro del epígrafe de aplicación del beneficio obtenido en 2016. Si se aprueba esta propuesta, el pago en efectivo a los accionistas supondrá un desembolso de 4,44 millones de euros, equivalente al 10% del beneficio de 2016. Tenemos previsto hacer este pago tenemos previsto hacer efectivo este pago el 5 de julio y los detalles del mismo se comunicarán oportunamente mediante un hecho relevante. Repito, el 5 de julio y comunicaremos los detalles mediante un hecho relevante. Por otro lado, la retribución al accionista incluye también la recompra de acciones propias para su amortización. La adquisición de estas acciones se realizó entre los pasados meses de enero y marzo por un importe total de 9 millones de euros, equivalente al 20% del beneficio de 2016. En total se compraron 3,1 millones de acciones a un coste medio de 2,9 euros por acción. El programa culminará con una reducción de capital, que es precisamente el objeto del segundo punto del orden del día de esta Junta, tras la cual el número de acciones de ERCROS en circulación se reducirá de 114,1 millones a 111 millones de acciones. Si esta propuesta se aprueba, una vez reducido el capital social, el beneficio por acción, que a finales de 2016 era de 40 céntimos de euro por acción, pasará a ser de 42 céntimos de euros por acción,
con la presumible revalorización de la cotización. El payout conjunto, es decir, la suma del pago en efectivo y de la recompra de acciones para amortizar, se elevará a 13,44 millones de euros, equivalente al 30% de los 45,16 millones de euros de beneficio que obtuvimos en 2016. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, el Consejo estimaba que solo tenía sentido aprobar una remuneración para nuestros accionistas si ésta, más que depender de un buen resultado puntual y aislado, podía inscribirse en un marco de continuidad temporal en el que pudiéramos reiterar esta retribución. Este marco se está haciendo realidad. En particular, vemos que la situación de Ercros y de la economía en general ha iniciado una recuperación que se está consolidando y que señala un claro cambio de ciclo. En la actual fase de recuperación de la economía, la perspectiva de obtener beneficios en ejercicios futuros ha mejorado de forma significativa. Por esta razón, el Consejo ha decidido extender la retribución al accionista al periodo que va de 2017 a 2020, mediante la aprobación de una política estable que hoy proponemos que sea ratificada por la Junta en el punto 3 del orden del día. Al igual que la remuneración propuesta para 2016, esta política también contempla las dos mismas vías de retribución, es decir, el pago de un dividendo en efectivo y la recompra de acciones para su amortización. El payout máximo total, es decir, sumando estas dos vías a través del payout que hemos propuesto para 2016, bueno, parte en principio del que ya hemos propuesto para 2016, y luego dentro de la política de retribución sigue una senda creciente que, como pueden ver en el gráfico proyectado, aumenta a razón de 5 puntos adicionales cada año. Es decir, a partir del 30% de 2016, la senda posterior será 35% en 2017, 40% en 2018, 45% en 2019 y 50% en 2020. Dentro de este payout máximo anual, la política establece un dividendo efectivo mínimo, que también es creciente, a razón de 2 puntos porcentuales cada año. Partiendo del de 2016, que como he explicado antes supone el 10% del beneficio, el dividendo en efectivo será de por lo menos el 12% en 2017, el 14% en 2018, el 16% en 2019 y el 18% en 2020. Damos, pues, prominencia a la recompra de acciones siempre y cuando, y esto es importante señalarlo, siempre y cuando se reparta un dividendo en efectivo mínimo de acuerdo con la senda indicada en el cuadro que ustedes tienen proyectado. Naturalmente, queremos hacer compatible esta retribución con el mantenimiento de la solvencia a la compañía y con el desarrollo normal de la misma. Por ello, aparte de requerir la obtención de un beneficio mínimo de 10 céntimos de euro por acción, recordemos que en 2016 el beneficio por acción fue de 40 céntimos de euro, condicionamos esta retribución al mantenimiento de los ratios de solvencia y apalancamiento de la compañía en niveles situados en los entornos actuales. Concretamente, requerimos que la deuda financiera neta en ningún caso duplique el EBITDA, recuerden que en 2016 fue de 1,26, y que la deuda financiera neta en ningún caso supere la mitad del patrimonio total. En 2016 este ratio fue de 0,33. En definitiva, creo que la política de retribución que proponemos está bien calibrada en el sentido de no poner en riesgo la capacidad económica y financiera de la compañía ni dificultar la ejecución del Plan ACT. Y en todo caso, estamos hablando de una política de retribución al accionista que entiendo yo que es sustantiva, que al final del periodo nos permitirá alcanzar un payout global del 50% en línea con lo que es la media del mercado. Con la consideración de las dos vías de retribución,
dividendo en efectivo y revalorización de la acción vía compra de autocartera, estamos atendiendo en alguna medida a la diversidad de preferencias que hemos detectado entre nuestros accionistas. El pago de dividendo en efectivo, que es la forma más tradicional de remuneración, viene a satisfacer el deseo preponderante, que no exclusivo, pero sí preponderante, de los accionistas minoritarios, en tanto que la recompra de acciones se manifiesta como la modalidad también relativamente preferida por los accionistas institucionales, dado que, además de ser fiscalmente más atractiva, da mayor libertad al accionista para elegir el momento preciso en el que quiere rentabilizar su inversión. El siguiente punto del orden del día, el cuarto, hace referencia, en este punto el Consejo solicita a la Junta una autorización para adquirir acciones propias para su amortización en el marco precisamente de la política de retribución que les acabo de explicar. Tal como ya hicimos en la anterior fase de compra de autocartera, también en esta ocasión y de cara a la futura política de retribución vamos a designar a una empresa de servicios de inversión que actuará como gestora principal del programa y será, por lo tanto, la que tome bajo su criterio las decisiones de compra que estime más beneficiosas para Aircross. Pero de cara a la política de retribución vamos a establecer una diferencia operativa, no es una cuestión de principios, sino es una cuestión simplemente de operación, una diferencia operativa con respecto a la forma en la que lo hicimos en el caso de la recompra de 2016. En concreto, la recompra no se va a concentrar en un corto periodo de tiempo, sino que nuestra intención es mantener abierto el programa hasta la siguiente junta ordinaria, de tal manera que se puedan optimizar las compras del volumen de acciones que se tengan que comprar. Es decir, Aircross, como comprador, estará presente en el mercado de forma continua, estará presente de junta a junta. Los otros puntos que contiene el orden del día son los habituales en las juntas ordinarias de todas las empresas, excepto el quinto, que trata de la ratificación del nombramiento de Carmen Moragas, que tengo aquí a mi izquierda, como consejera independiente por el máximo plazo legal establecido, 4 años. Como ya informamos, el 21 de marzo el Consejo aprobó el nombramiento por cooptación de esta consejera para cubrir la vacante anticipada como consecuencia del fallecimiento de Jordi Dagà a finales de diciembre del año pasado. Y quiero aprovechar la ocasión que me brinda la celebración de esta Junta para lamentar en nombre del Consejo tan sensible pérdida. Carmen Moragas es una profesional de primera línea en materia de contabilidad y auditoría, motivo por el cual ha sido nombrada también presidenta de la Comisión de Auditoría. Además de su dilatada experiencia profesional en ambos campos, a la hora de formular la propuesta, la Comisión de Nombramientos y Remuneración ha tenido en cuenta sus conocimientos, aptitudes y disponibilidad para desempeñar eficazmente las responsabilidades propias del cargo de consejera. Con este nombramiento, el número de miembros del Consejo de Administración de Aircross se mantiene en 5, dentro del rango que fijan nuestros estatutos sociales, y se cumple con los requisitos de composición establecidos en las recomendaciones de la buena gobernanza empresarial. De hecho, con la incorporación de una segunda mujer en el Consejo, Aircross se sitúa entre las pocas empresas cotizadas en España que alcanza la paridad de género en su máximo órgano societario y supera el objetivo fijado en el Código de Buen Gobierno de que el número de consejeras represente al menos el 30% del total en el año 2020. En el punto 7 del orden del día se somete a votación consultiva de la Junta el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2016. Este informe está incluido en el documento de tapas marrones que se les ha entregado al acreditarse para la Junta. Como podrán observar, se ha cumplido el compromiso del Consejo de mantener la moderación salarial, como viene ocurriendo desde 2011, es decir, hace ya 6
6-7 años. También en 2016 la remuneración total del Consejo y la individual de cada consejero han permanecido congeladas y así permanecerán en el ejercicio corriente a pesar de la buena marcha de la compañía y de las favorables perspectivas. Con esto doy por terminada la explicación sobre las propuestas contenidas en el orden del día que hoy se van a someter a su votación. No obstante, y para más detalles pueden consultar el contenido exacto de las propuestas que he tratado en mi exposición y de las restantes que componen el orden del día, así como los informes preceptivos del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Remuneración en el libro blanco que se les ha entregado en la entrada. Paso ahora a comentar la marcha del Plan ACT, del que ya les he hablado en juntas anteriores. En 2017, es decir, este año, culmina la primera fase de este plan, que, les recuerdo, define la estrategia de Ercros para hacer frente al cambio tecnológico derivado de la prohibición de producir cloro y sosa con tecnología de mercurio a partir del 11 de diciembre de 2017, que es la fecha máxima impuesta por la Unión Europea para el cese de esta tecnología. El plan también determina las inversiones para ampliar la capacidad de producción de cloro de las plantas que actualmente operan con tecnología de membrana, que además de ser más eficiente y limpia, al estar considerada por la normativa europea como mejor tecnología disponible, no está afectada por la prohibición. Finalmente, el plan prevé aumentar la capacidad de fabricación de otros productos distintos al cloro y la sosa, cuyas instalaciones están próximas a alcanzar el 100% de su capacidad y sirven a mercados en clara expansión. Las inversiones previstas en el Plan ACT son de 64 millones de euros, de los cuales 46 millones corresponden a las actuaciones previstas en la primera fase del plan, que abarca el periodo 2016-2017. Las principales actuaciones previstas en esta fase están relacionadas con la parada de las plantas con tecnología de mercurio y la simultánea puesta en servicio de las nuevas plantas con tecnología de membrana. Y también en esta fase se ponen en servicio nuevas plantas de farmacia. Todas las inversiones previstas en esta primera fase, que les recuerdo finaliza este año, están o bien ya acabadas o avanzan según el calendario previsto y, por lo tanto, vamos a cumplir con las fechas límites que están establecidas en la legislación. Una vez culminada esta primera fase, Ercros dispondrá de una capacidad de producción de cloro con tecnología de membrana de 165.000 toneladas anuales, con lo que se convertirá en el primer fabricante de cloro y sosa cáustica de España. De estas 165.000 toneladas, 120.000 estarán situadas en Vilaseca y las otras 45.000 en Sabiñánigo. La segunda fase del Plan ACT abarca el periodo 2018-2020 y prevé inversiones por importe de 18 millones de euros. Las inversiones de esta fase corresponden a la ampliación de la planta de tabletas para el tratamiento de agua de piscinas y a actuaciones específicas de la División de Química Intermedia. La financiación del plan se hace en un 56% de su importe por medio de créditos que han sido ya obtenidos, principalmente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y en el 44% restante por medio de recursos generados por la propia empresa. Coherentemente con lo dicho antes sobre la política de retribución al accionista, el plan ha sido diseñado para que su ejecución sea compatible con el mantenimiento de nuestro bajo nivel de endeudamiento. Y otro objetivo que hemos fijado para el plan, o alrededor del plan, y que es importante, es estar en condiciones de poder ofrecer un nuevo empleo en otro centro de la compañía a todas las personas que se vean afectadas por el cierre de plantas a raíz del cambio de tecnología. Este ejercicio implica inventariar los puestos que por razones vegetativas queden vacantes en la empresa y casarlos con el perfil más adecuado entre las personas que quedan en situación excedente. Con la ejecución de este plan, nuestro parque industrial habrá quedado totalmente renovado con la adopción de las últimas tecnologías y dispondremos de plantas con costes fijos más competitivos y más eficientes desde el punto de vista energético.
y no solo en la división de derivados del cloro, sino también en las de farmacia y química intermedia. El negocio de farmacia es particularmente importante. Estamos convencidos de que después de la puesta en marcha de la nueva planta de producción de fosfomicina estéril y de las inversiones contenidas en el Plan-AC, como son el nuevo fermentador de principios activos farmacéuticos, que está ya en marcha, o sea, es una inversión ya acabada, y la ampliación en un 25% de la capacidad de la planta de productos de síntesis, que estará lista en unos meses, la división de farmacia tiene un considerable recorrido al alza. En la división de química intermedia también preveemos un aumento de la capacidad de aquellos productos cuyas plantas están a punto de quedar saturadas. Estamos hablando de productos de alto valor añadido y que ocupan los primeros puestos en el mercado mundial de ventas. Como es habitual, desearía informarles también, aunque sea brevemente, sobre los principales hitos alcanzados en 2016 en materia de responsabilidad social. Durante el año pasado proseguimos con nuestros esfuerzos por mejorar los objetivos de sostenibilidad. Entre los logros alcanzados, cabe destacar la disminución en un 12% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de gases en la fábrica de Sardañola, que ha permitido reducir las emisiones de formaldehído y cumplir con los requerimientos de la autorización ambiental integrada. En 2016, el grado de cumplimiento del programa Responsible Care del sector químico mundial, al que CROSS está adherida desde 1994, fue del 99,4%, algo mejor que en 2015. Y también mejoramos en 4 puntos porcentuales el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que fue del 96,2%. En cuanto a accidentes, seguimos presentando unos índices mucho más bajos que la media de nuestro sector, pero hay que lamentar un repunte de la accidentabilidad respecto del año anterior. Por otra parte, y como ha ocurrido en el conjunto del sector y de la industria española, el índice de absentismo de ERCROSS ha aumentado. Para corregir estos resultados hemos puesto en marcha una serie de medidas y acciones de concienciación que esperamos que sirva para mejorar la prevención y reducir los accidentes laborales y el absentismo de nuestros centros de trabajo. Con relación a la gobernanza de la sociedad, durante el pasado ejercicio, el Consejo de Administración aprobó la modificación del reglamento interno de conducta en materias relacionadas con el mercado de valores para adaptarlo a lo previsto en el reglamento del Parlamento Europeo sobre abuso de mercado y aprobó 3 nuevas políticas: la de comunicación y contacto con los accionistas, la de selección de consejeros y la de prima de asistencia a las juntas generales. Todos los logros y avances realizados no hubieran sido posibles sin la implicación y dedicación del equipo humano que forma ERCROSS, sin su convencimiento y la asunción como propios de los principios de responsabilidad social. La empresa no avanzaría hacia la excelencia ni se mantendría como una de las empresas de referencia en la materia. Déjenme ahora que me centre en la marcha de la compañía en el presente ejercicio. Como comunicamos en marzo, los buenos resultados de 2016 se habían visto no solo confirmados, sino incluso superados por los del primer trimestre de este año. Y ahora, por lo que sabemos de la información que vamos acumulando de los meses siguientes, podemos razonablemente prever que esta tónica se está manteniendo también en el segundo trimestre del año. Como avanzamos ayer en un hecho relevante, en los 6 primeros meses del año preveemos obtener un EBITDA de 37 millones de euros frente a los 33,78 millones que obtuvimos en el mismo periodo del año pasado, es decir, que según nuestra estimación habría una mejora del EBITDA del 9,5%. Esta mejora se traslada también al resultado del semestre, que alcanza los 23 millones frente al beneficio de 19,64 millones obtenido en los 6 primeros meses de 1916. En términos porcentuales, por tanto, estamos hablando de una mejoría del beneficio del 17,1%. Esta estimación
Es una estimación bastante ajustada y, creo yo, bastante fiable, en tanto que la hemos realizado sobre la base de los resultados cerrados a mayo y de la visibilidad que nos ofrece la marcha de los negocios a lo largo de la parte de junio ya transcurrida. ERCROS, pues, está manteniendo un perfil de actividad en línea con el de los 3 primeros meses del año. La fortaleza mostrada por la mayoría de nuestros mercados ha permitido consolidar el volumen de ventas y el aumento del precio de nuestros productos ha propiciado una mejora de los márgenes, aún en el actual contexto de subida del coste de los principales suministros y aprovisionamientos. Para el resto del año, para los 6 meses que quedan, estimamos que el nivel de actividad será similar al de 2016 y esta es una previsión mucho más genérica y, por lo tanto, más sometida a lo que el futuro depare, pero es una previsión que está sustentada en la solidez de la demanda de nuestros principales productos y en el favorable entorno económico mundial. Espero que compartan conmigo el convencimiento de que las cosas se están haciendo bien y que el futuro de ERCROS es prometedor. Así lo ha constatado el mercado, que ha impulsado nuestra acción hacia unos niveles impensables hace un par de años. A lo largo del pasado ejercicio, la cotización se revalorizó casi un 200% y se situó entre los 5 valores que tuvieron un mejor comportamiento de la bolsa española a lo largo del año, en tanto que el IBEX 35 tuvo un pequeño retroceso, un retroceso del 2%. Este año, aunque de una forma algo más moderada, nuestra cotización también presenta una ganancia nada despreciable. De hecho, el valor en bolsa de ERCROS ha pasado desde 70 millones de euros en 2015 a los 210 millones de 2016. Y ayer la capitalización de ERCROS superaba los 350 millones de euros. Mírese como se mire, la situación actual es claramente positiva para los accionistas de la compañía, que no solo están viendo cómo aumenta la rentabilidad de su inversión en ERCROS, sino también cómo mejora la estabilidad y solidez de los resultados de la empresa. Espero, señoras y señores accionistas, que compartan esta valoración y, a la vez que les agradezco su compromiso con la compañía, solicito que renueven su confianza en nuestro equipo. Y con ello no estoy pidiendo otra cosa que la que aconsejan los expertos independientes internacionales de mayor prestigio, que en sus informes han recomendado el voto favorable para todos los puntos del orden del día de la presente Junta. Comenzaba mi intervención haciendo referencia al hito que supone para ERCROS poder repartir hoy su primer dividendo, y quiero acabarla recordando nuestro compromiso, a través de la política de retribución al accionista, de seguir manteniendo el dividendo como una señal permanente de identidad de la compañía, de una compañía que entiende la retribución al capital no solo como una necesidad para atraer inversores, sino también como un requisito imprescindible de normalización de su proyecto industrial y su relación con el mercado. Muchas gracias. Con base al artículo 13.7 del reglamento de la Junta General, les propongo dar por leído el anuncio de la convocatoria. El texto íntegro de las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día está disponible de forma ininterrumpida desde la fecha de publicación de la convocatoria en la página web corporativa, por lo que se da también por leído a todos los efectos. Por otro lado, se recuerda a los accionistas que se les ha hecho entrega de la siguiente documentación: el documento de tapas blancas que contiene la convocatoria y el orden del día de la Junta General, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que se someten a la misma y los preceptivos informes de los administradores sobre los puntos segundo y quinto y el informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneración sobre el punto quinto. El informe anual, por otra parte, también tienen ustedes a su disposición el informe anual correspondiente a 2016, elaborado por el Consejo de Administración, que comprende las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de ERCROS S.A.
como de su grupo consolidado, que es el libro de tapas azules. En tercer lugar, el informe del Gobierno corporativo y el informe sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2016, ambos elaborados también por el Consejo, que están en el libro de tapas marrones. Y finalmente, el informe de responsabilidad social empresarial correspondiente también a 2016, que es el libro de tapas verdes. Todos estos documentos y el resto de información y documentación legal sobre esta Junta están disponibles en la página web de la compañía. Permítanme ahora, como es habitual, que les dirija unas palabras. Un año más comparecemos ante ustedes para rendir cuentas de la gestión de la compañía en el ejercicio pasado y defender las propuestas que se van a someter a la aprobación de la Junta, de forma especial aquellas que hacen referencia a la retribución al accionista por la novedad que suponen y porque sitúan a Ercros en la categoría de empresas que, como debe ser, retribuyen a su capital. Por primera vez en la historia de la compañía, si esta Junta así lo estima, Ercros va a retribuir a sus accionistas, de acuerdo con los deseos manifestados por estos y en cumplimiento del compromiso expresado por el Consejo en la última Junta celebrada el mes de noviembre del año pasado. La retribución, tal como también anunciamos en dicha Junta, incluye la recompra de acciones propias, cuya amortización es también objeto de esta Junta. Entre el pago en efectivo propuesto y la recompra de acciones propias estamos hablando de un payout total que supone el 30% de los beneficios obtenidos por la sociedad en 2016. Esta decisión ha sido posible tanto por el buen comportamiento de los resultados del año pasado, 45 millones de euros, como por la saneada situación de nuestras finanzas, cuya ratio de deuda financiera neta sobre el EBITDA no llega a 1,3. Y también han ayudado, naturalmente, las favorables perspectivas de la economía en general y de nuestros mercados en particular, circunstancia que nos ha llevado a proponer a esta Junta, asimismo, una política de retribución estable para el periodo 2017-2020. A todo ello, y naturalmente con mucho más detalle, me voy a referir más adelante. Como siempre, y en el primer punto del orden del día, además de la aplicación del resultado, el Consejo solicita la aprobación de su gestión y de las cuentas anuales de 2016. Como pueden ver en el cuadro que se proyecta en la pantalla, empezando por arriba, en la segunda fila, la cifra de negocios de 2016 fue de 602,54 millones de euros, un 2,5% inferior a la correspondiente de 2015, que alcanzó los 618,27 millones. Las causas que explican esta menor facturación son la venta de la fábrica de palos de la Frontera en junio de 2015 y el menor precio de los productos finales a causa de la caída de costes de nuestras principales materias primas, principalmente del metanol y el etileno, toda vez que los volúmenes vendidos se mantuvieron altos gracias a la fortaleza de la demanda y de un favorable tipo de cambio del dólar. En 2016, las exportaciones supusieron, redondeando, el 49% de la cifra de negocios, es decir, por segundo año consecutivo estamos en una situación en la que nuestra presencia en el exterior sigue siendo muy significativa. El mercado más activo fue el de la OCDE, con un aumento de la facturación del 8% con respecto a 2015, aunque, naturalmente, en términos estáticos, la Unión Europea, que supone el 28% de las ventas consolidadas, sigue siendo el área geográfica más importante para Ercros. Y las divisiones, entrando ya en concreto en las divisiones de negocio, las divisiones más activas en el exterior fueron la de química intermedia, que exportó el 66% de la facturación, y sobre todo la de farmacia, que exportó el 90% de su cifra de negocios. Siguiendo con el cuadro,
Vemos que los gastos de 2016 ascendieron a 561,34 millones de euros, un 5,6% por debajo del año anterior. En este capítulo, el descenso más significativo fue el de los aprovisionamientos y suministros, cuyo coste conjunto en 2016 fue un 7,8% más bajo que en 2015. A consecuencia de ello, de representar el 65,3% de las ventas en 2015, los aprovisionamientos y suministros pasaron a representar el 61,8% en 2016, es decir, una mejora de 3,5 puntos porcentuales. Los gastos de personal ascendieron a 81,82 millones de euros, con un aumento del 2,5% respecto de los de 2015. Se vieron afectados, un poco para explicar este aumento, por una parte por la reducción de la plantilla media, principalmente a consecuencia de la venta de las instalaciones de Palos de la Frontera, y por la otra por un aumento salarial del 3,5%. Este aumento incluye, además del aumento de convenio del año, incluye la recuperación del 2% que quedaba pendiente de la congelación salarial de los años 2010 y 2012, que oportunamente ya habíamos tenido ocasión de presentar a esta Junta y de discutirlo. En 2016, la plantilla media de la compañía fue de 1.357 personas. El efecto combinado de una menor plantilla por un lado y de un mayor resultado bruto de explotación por el otro ha comportado una significativa mejora de la productividad, que medida por el valor añadido por empleado en 2015 fue de 82.162 euros y en 2016 de 103.397 euros. El último epígrafe del capítulo de gastos es el de otros gastos de explotación, que tiene un importe de 107,45 millones de euros. Este epígrafe incluye fundamentalmente los costes de mantenimiento y arrendamientos de instalaciones y equipos, que entre 2015 y 2016 no han experimentado una variación significativa. El escenario descrito propició una importante mejora del resultado bruto de explotación, que denominamos EBITDA, que, como vemos en el gráfico, alcanzó los 58,25 millones de euros, 25,63 millones por encima del EBITDA de 2015, y en términos porcentuales un aumento del 78,6%. En 2016 el margen de EBITDA sobre ventas fue del 9,7%, lo que supone mejorar en 4,4 puntos porcentuales el margen de 2015 y prácticamente alcanzar el objetivo del 10% que nos fijamos en 2007 a raíz del plan de mejora de la eficiencia. Este logro ha sido posible por el significativo ahorro de costes fijos experimentado entre 2007 y 2016. Estamos hablando de un periodo bastante largo, pero en este periodo y en términos acumulados hemos ahorrado del orden de 60 millones de euros en costes fijos, a consecuencia, naturalmente, de los distintos planes de reestructuración que hemos ido llevando a cabo. Siguiendo con el cuadro de la pantalla, pasamos a las amortizaciones, que fueron de 19,37 millones de euros, en línea con las del año pasado. El siguiente epígrafe hace referencia a la reversión por 11,99 millones de euros del deterioro del valor de varios activos de la compañía. La reversión principal es la de la fábrica de Vilaseca II y responde a la expectativa de que la mejora de rentabilidad del PVC de los dos últimos ejercicios se consolidará en el futuro. Como pueden ver en la siguiente línea, el resultado de explotación, el EBIT, se ha multiplicado por 4 veces entre 2015 y 2016, al pasar de 12,75 millones de euros a 50,87 millones de euros. El resultado financiero, por su parte, mejoró un 7,3%, es decir, pasó de menos 6 millones en 2015 a menos 5,56 millones en 2016, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la deuda y del menor coste de la misma. Dado que el gasto por el impuesto sobre las ganancias fue de 0,15 millones de euros, el beneficio del ejercicio alcanzó los 45,16 millones de euros,
37,92 millones más que los 7,24 obtenidos en 2015. O lo que es lo mismo, en 2016, Ercros obtuvo un beneficio 6,2 veces superior al del año anterior. Estamos hablando de un resultado francamente bueno, ya sea en términos absolutos como en términos de su evolución temporal. Comparado con el ejercicio anterior, el beneficio por acción pasa de 6 a 40 céntimos de euros por acción. El mérito de este beneficio hay que atribuirlo al buen momento que atraviesan nuestros mercados y a la reducción de costes y mejoras de productividad obtenidos en los últimos años. La favorable coyuntura de precios de las energías y los aprovisionamientos sin duda han ayudado, pero les aseguro que este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo de racionalización industrial emprendido durante la crisis, que nos ha situado en una excelente posición para aprovechar al máximo la recuperación económica. Si pasamos al cuadro del balance que se proyecta en la pantalla, vemos que entre el cierre de 2015 y el de 2016 se observa un aumento de los activos no corrientes de 18,93 millones de euros, ocasionado por el aumento de las inversiones, y también un aumento del capital circulante de 12,94 millones debido a la reducción del saldo de los proveedores y al aumento de las existencias. En 2016 ejecutamos inversiones por un importe de 21 millones de euros, más del doble que en el año anterior, y asimismo los compromisos de inversión ascendieron a 14 millones frente a los 10 millones de 2015. El aumento de las inversiones ejecutadas y comprometidas está relacionado con la puesta en marcha de la primera fase del Plan ACT, que trataré más adelante. El patrimonio total de la sociedad, que al cierre de 2016 era de 219,83 millones de euros, aumentó en 43,95 millones de euros como consecuencia de los beneficios obtenidos. La generación de tesorería por las operaciones ordinarias permitió amortizar deuda por un importe de 17,77 millones de euros, de tal modo que al cierre de 2016 la deuda financiera neta ascendía a 73,46 millones de euros. La reducción de la deuda y el aumento del EBITDA y del patrimonio ha permitido la consolidación de los importantes progresos de años anteriores en nuestra capacidad para hacer frente a las deudas y para reducir el peso de las mismas en nuestro balance, como lo demuestra la evolución de los ratios de solvencia y apalancamiento. En concreto, en 2016, el índice de solvencia, medido por el ratio de la deuda financiera neta sobre el EBITDA, fue de 1,26 y el de apalancamiento, medido por el ratio de la deuda financiera neta sobre el patrimonio total, fue de 0,33. Como les he dicho al inicio de mi intervención, a la vista de la solidez de nuestro balance y de nuestra cuenta de resultados, el Consejo de Administración estimó que había llegado el momento de atender la demanda de nuestros accionistas, de ver retribuida su inversión en Ercros y de hacerlo ya con cargo a los beneficios de 2016. Esta decisión se concreta, por un lado, en la propuesta de pago de un dividendo de 4 céntimos de euros por acción, que figura en el punto primero del orden del día de esta Junta, dentro del epígrafe de aplicación del beneficio obtenido en 2016. Si se aprueba esta propuesta, el pago en efectivo a los accionistas supondrá un desembolso de 4,44 millones de euros, equivalente al 10% del beneficio de 2016. Tenemos previsto hacer este pago tenemos previsto hacer efectivo este pago el 5 de julio y los detalles del mismo se comunicarán oportunamente mediante un hecho relevante. Repito, el 5 de julio y comunicaremos los detalles mediante un hecho relevante. Por otro lado, la retribución al accionista incluye también la recompra de acciones propias para su amortización. La adquisición de estas acciones se realizó entre los pasados meses de enero y marzo por un importe total de 9 millones de euros, equivalente al 20% del beneficio de 2016.
En total se compraron 3,1 millones de acciones a un coste medio de 2,9 euros por acción. El programa culminará con una reducción de capital, que es precisamente el objeto del segundo punto del orden del día de esta Junta, tras la cual el número de acciones de Ercros en circulación se reducirá de 114,1 millones a 111 millones de acciones. Si esta propuesta se aprueba, una vez reducido el capital social, el beneficio por acción, que a finales de 2016 era de 40 céntimos de euro por acción, pasará a ser de 42 céntimos de euros por acción con la presumible revalorización de la cotización. El payout conjunto, es decir, la suma del pago en efectivo y de la recompra de acciones para amortizar, se elevará a 13,44 millones de euros, equivalente al 30% de los 45,16 millones de euros de beneficio que obtuvimos en 2016. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, el Consejo estimaba que solo tenía sentido aprobar una remuneración para nuestros accionistas si ésta, más que depender de un buen resultado puntual y aislado, podía inscribirse en un marco de continuidad temporal en el que pudiéramos reiterar esta retribución. Este marco se está haciendo realidad. En particular, vemos que la situación de Ercros y de la economía en general ha iniciado una recuperación que se está consolidando y que señala un claro cambio de ciclo. En la actual fase de recuperación de la economía, la perspectiva de obtener beneficios en ejercicios futuros ha mejorado de forma significativa. Por esta razón, el Consejo ha decidido extender la retribución al accionista al periodo que va de 2017 a 2020 mediante la aprobación de una política estable que hoy proponemos que sea ratificada por la Junta en el punto tercero del orden del día. Al igual que la remuneración propuesta para 2016, esta política también contempla las dos mismas vías de retribución, es decir, el pago de un dividendo en efectivo y la recompra de acciones para su amortización. El payout máximo total, es decir, sumando estas dos vías a través del payout que hemos propuesto para 2016, parte en principio del que ya hemos propuesto para 2016, y luego dentro de la política de retribución sigue una senda creciente que, como pueden ver en el gráfico proyectado, aumenta a razón de 5 puntos adicionales cada año. Es decir, a partir del 30% de 2016, la senda posterior será 35% en 2017, 40% en 2018, 45% en 2019 y 50% en 2020. Dentro de este payout máximo anual, la política establece un dividendo efectivo mínimo, que también es creciente, a razón de 2 puntos porcentuales cada año. Partiendo del de 2016, que como he explicado antes supone el 10% del beneficio, el dividendo en efectivo será de por lo menos el 12% en 2017, el 14% en 2018, el 16% en 2019 y el 18% en 2020. Damos, pues, prominencia a la recompra de acciones siempre y cuando, y esto es importante señalarlo, siempre y cuando se reparta un dividendo en efectivo mínimo de acuerdo con la senda indicada en el cuadro que ustedes tienen proyectado. Naturalmente, queremos hacer compatible esta retribución con el mantenimiento de la solvencia a la compañía y con el desarrollo normal de la misma. Por ello, aparte de requerir la obtención de un beneficio mínimo de 10 céntimos de euro por acción, recordemos que en 2016 el beneficio por acción fue de 40 céntimos de euro, condicionamos esta retribución al mantenimiento de los ratios de solvencia y apalancamiento de la compañía en niveles situados en los entornos actuales. Concretamente, requerimos que la deuda financiera neta en ningún caso duplique el EBITDA, recuerden que en 2016 fue de 1,26, y que la deuda financiera neta en ningún caso supere la mitad del patrimonio total.
En 2016 este ratio fue de 0,33. En definitiva, creo que la política de retribución que proponemos está bien calibrada en el sentido de no poner en riesgo la capacidad económica y financiera de la compañía ni dificultar la ejecución del Plan ACT. Y en todo caso, estamos hablando de una política de retribución al accionista que entiendo yo que es sustantiva, que al final del periodo nos permitirá alcanzar un payout global del 50% en línea con lo que es la media del mercado. Con la consideración de las dos vías de retribución, dividendo en efectivo y revalorización de la acción vía compra de autocartera, estamos atendiendo en alguna medida a la diversidad de preferencias que hemos detectado entre nuestros accionistas. El pago de dividendo en efectivo, que es la forma más tradicional de remuneración, viene a satisfacer el deseo preponderante, que no exclusivo, pero sí preponderante, de los accionistas minoritarios, en tanto que la recompra de acciones se manifiesta como la modalidad también relativamente preferida por los accionistas institucionales, dado que, además de ser fiscalmente más atractiva, da mayor libertad al accionista para elegir el momento preciso en el que quiere rentabilizar su inversión. El siguiente punto del orden del día, el cuarto, hace referencia, en este punto el Consejo solicita a la Junta una autorización para adquirir acciones propias para su amortización en el marco precisamente de la política de retribución que les acabo de explicar. Tal como ya hicimos en la anterior fase de compra de autocartera, también en esta ocasión y de cara a la futura política de retribución vamos a designar a una empresa de servicios de inversión que actuará como gestora principal del programa y será, por lo tanto, la que tome bajo su criterio las decisiones de compra que estime más beneficiosas para Aircross. Pero de cara a la política de retribución vamos a establecer una diferencia operativa, no es una cuestión de principios, sino es una cuestión simplemente de operación, una diferencia operativa con respecto a la forma en la que lo hicimos en el caso de la recompra de 2016. En concreto, la recompra no se va a concentrar en un corto periodo de tiempo, sino que nuestra intención es mantener abierto el programa hasta la siguiente junta ordinaria, de tal manera que se puedan optimizar las compras del volumen de acciones que se tengan que comprar. Es decir, Aircross, como comprador, estará presente en el mercado de forma continua, estará presente de junta a junta. Los otros puntos que contiene el orden del día son los habituales en las juntas ordinarias de todas las empresas, excepto el quinto, que trata de la ratificación del nombramiento de Carmen Moragas, que tengo aquí a mi izquierda, como consejera independiente por el máximo plazo legal establecido, 4 años. Como ya informamos, el 21 de marzo el Consejo aprobó el nombramiento por cooptación de esta consejera para cubrir la vacante anticipada como consecuencia del fallecimiento de Jordi Dagà a finales de diciembre del año pasado. Y quiero aprovechar la ocasión que me brinda la celebración de esta Junta para lamentar en nombre del Consejo tan sensible pérdida. Carmen Moragas es una profesional de primera línea en materia de contabilidad y auditoría, motivo por el cual ha sido nombrada también presidenta de la Comisión de Auditoría. Además de su dilatada experiencia profesional en ambos campos, a la hora de formular la propuesta, la Comisión de Nombramientos y Remuneración ha tenido en cuenta sus conocimientos, aptitudes y disponibilidad para desempeñar eficazmente las responsabilidades propias del cargo de consejera. Con este nombramiento, el número de miembros del Consejo de Administración de Aircross se mantiene en 5, dentro del rango que fijan nuestros estatutos sociales, y se cumple con los requisitos de composición establecidos en las recomendaciones de la buena gobernanza empresarial. De hecho, con la incorporación de una segunda mujer en el Consejo, Aircross se sitúa entre las pocas empresas cotizadas en España que alcanza la paridad de género en su máximo órgano societario
y supera el objetivo fijado en el Código de Buen Gobierno de que el número de consejeras represente al menos el 30% del total en el año 2020. En el punto 7 del orden del día se somete a votación consultiva de la Junta el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2016. Este informe está incluido en el documento de tapas marrones que se les ha entregado al acreditarse para la Junta. Como podrán observar, se ha cumplido el compromiso del Consejo de mantener la moderación salarial, como viene ocurriendo desde 2011, es decir, hace ya 6-7 años. También en 2016 la remuneración total del Consejo y la individual de cada consejero han permanecido congeladas y así permanecerán en el ejercicio corriente a pesar de la buena marcha de la compañía y de las favorables perspectivas. Con esto doy por terminada la explicación sobre las propuestas contenidas en el orden del día que hoy se van a someter a su votación. No obstante, y para más detalles, pueden consultar el contenido exacto de las propuestas que he tratado en mi exposición y de las restantes que componen el orden del día, así como los informes preceptivos del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Remuneración en el libro blanco que se les ha entregado en la entrada. Paso ahora a comentar la marcha del Plan Act, del que ya les he hablado en juntas anteriores. En 2017, es decir, este año, culmina la primera fase de este plan que, les recuerdo, define la estrategia de Ercros para hacer frente al cambio tecnológico derivado de la prohibición de producir cloro y sosa con tecnología de mercurio a partir del 11 de diciembre de 2017, que es la fecha máxima impuesta por la Unión Europea para el cese de esta tecnología. El plan también determina las inversiones para ampliar la capacidad de producción de cloro de las plantas que actualmente operan con tecnología de membrana, que además de ser más eficiente y limpia, al estar considerada por la normativa europea como mejor tecnología disponible, no está afectada por la prohibición. Finalmente, el plan prevé aumentar la capacidad de fabricación de otros productos distintos al cloro y la sosa, cuyas instalaciones están próximas a alcanzar el 100% de su capacidad y sirven a mercados en clara expansión. Las inversiones previstas en el Plan Act son de 64 millones de euros, de los cuales 46 millones corresponden a las actuaciones previstas en la primera fase del plan, que abarca el periodo 2016-2017. Las principales actuaciones previstas en esta fase están relacionadas con la parada de las plantas con tecnología de mercurio y la simultánea puesta en servicio de las nuevas plantas con tecnología de membrana. Y también en esta fase se ponen en servicio nuevas plantas de farmacia. Todas las inversiones previstas en esta primera fase, que les recuerdo finaliza este año, están o bien ya acabadas o avanzan según el calendario previsto y, por lo tanto, vamos a cumplir con las fechas límites que están establecidas en la legislación. Una vez culminada esta primera fase, Ercros dispondrá de una capacidad de producción de cloro con tecnología de membrana de 165.000 toneladas anuales, con lo que se convertirá en el primer fabricante de cloro y sosa cáustica de España. De estas 165.000 toneladas, 120.000 estarán situadas en Vilaseca y las otras 45.000 en Sabiñánigo. La segunda fase del Plan Act abarca el periodo 2018-2020 y prevé inversiones por importe de 18 millones de euros. Las inversiones de esta fase corresponden a la ampliación de la planta de tabletas para el tratamiento de agua de piscinas y a actuaciones específicas de la División de Química Intermedia. La financiación del plan se hace en un 56% de su importe por medio de créditos que han sido ya obtenidos, principalmente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y en el 44% restante por medio de recursos generados por la propia empresa. Coherentemente con lo dicho antes sobre la política de retribución al accionista, el plan ha sido diseñado para que su ejecución sea compatible con el mantenimiento de nuestro bajo nivel de endeudamiento. Y otro objetivo que hemos fijado para el plan, o alrededor del plan, y que es importante, es estar en condiciones de poder ofrecer un nuevo empleo
en otro centro de la compañía a todas las personas que se vean afectadas por el cierre de plantas a raíz del cambio de tecnología. Este ejercicio implica inventariar los puestos que por razones vegetativas queden vacantes en la empresa y casarlos con el perfil más adecuado entre las personas que quedan en situación excedente. Con la ejecución de este plan, nuestro parque industrial habrá quedado totalmente renovado con la adopción de las últimas tecnologías y dispondremos de plantas con costes fijos más competitivos y más eficientes desde el punto de vista energético. Y no solo en la división de derivados del cloro, sino también en las de farmacia y química intermedia. El negocio de farmacia es particularmente importante. Estamos convencidos de que después de la puesta en marcha de la nueva planta de producción de fosfomicina estéril y de las inversiones contenidas en el PLANAC, como son el nuevo fermentador de principios activos farmacéuticos, que está ya en marcha, o sea, es una inversión ya acabada, y la ampliación en un 25% de la capacidad de la planta de productos de síntesis, que estará lista en unos meses, la división de farmacia tiene un considerable recorrido al alza. En la división de química intermedia también preveemos un aumento de la capacidad de aquellos productos cuyas plantas están a punto de quedar saturadas. Estamos hablando de productos de alto valor añadido y que ocupan los primeros puestos en el mercado mundial de ventas. Como es habitual, desearía informarles también, aunque sea brevemente, sobre los principales hitos alcanzados en 2016 en materia de responsabilidad social. Durante el año pasado proseguimos con nuestros esfuerzos por mejorar los objetivos de sostenibilidad. Entre los logros alcanzados, cabe destacar la disminución en un 12% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de gases en la fábrica de Sardañola, que ha permitido reducir las emisiones de formaldehído y cumplir con los requerimientos de la autorización ambiental integrada. En 2016, el grado de cumplimiento del programa Responsible Care del sector químico mundial, al que ERCROSS está adherida desde 1994, fue del 99,4%, algo mejor que en 2015. Y también mejoramos en 4 puntos porcentuales el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, que fue del 96,2%. En cuanto a accidentes, seguimos presentando unos índices mucho más bajos que la media de nuestro sector, pero hay que lamentar un repunte de la accidentabilidad respecto del año anterior. Por otra parte, y como ha ocurrido en el conjunto del sector y de la industria española, el índice de absentismo de ERCROSS ha aumentado. Para corregir estos resultados hemos puesto en marcha una serie de medidas y acciones de concienciación que esperamos que sirva para mejorar la prevención y reducir los accidentes laborales y el absentismo de nuestros centros de trabajo. Con relación a la gobernanza de la sociedad, durante el pasado ejercicio, el Consejo de Administración aprobó la modificación del reglamento interno de conducta en materias relacionadas con el mercado de valores para adaptarlo a lo previsto en el reglamento del Parlamento Europeo sobre abuso de mercado y aprobó 3 nuevas políticas: la de comunicación y contacto con los accionistas, la de selección de consejeros y la de prima de asistencia a las juntas generales. Todos los logros y avances realizados no hubieran sido posibles sin la implicación y dedicación del equipo humano que forma ERCROSS, sin su convencimiento y la asunción como propios de los principios de responsabilidad social. La empresa no avanzaría hacia la excelencia ni se mantendría como una de las empresas de referencia en la materia. Déjenme ahora que me centre en la marcha de la compañía en el presente ejercicio. Como comunicamos en marzo, los buenos resultados de 2016 se habían visto no solo confirmados, sino incluso superados por los del primer trimestre de este año. Y ahora, por lo que sabemos de la información que vamos acumulando de los meses siguientes, podemos razonablemente prever que esta tónica se está manteniendo también en el segundo trimestre del año. Como avanzamos ayer en un hecho relevante,
en los 6 primeros meses del año preveemos obtener un EBITDA de 37 millones de euros frente a los 33,78 millones que obtuvimos en el mismo periodo del año pasado, es decir, que según nuestra estimación habría una mejora del EBITDA del 9,5%. Esta mejora se traslada también al resultado del semestre, que alcanza los 23 millones frente al beneficio de 19,64 millones obtenido en los 6 primeros meses de 1916. En términos porcentuales, por tanto, estamos hablando de una mejoría del beneficio del 17,1%. Esta estimación es una estimación bastante ajustada y, creo yo, bastante fiable, en tanto que la hemos realizado sobre la base de los resultados cerrados a mayo y de la visibilidad que nos ofrece la marcha de los negocios a lo largo de la parte de junio ya transcurrida. Ercros, pues, está manteniendo un perfil de actividad en línea con el de los 3 primeros meses del año. La fortaleza mostrada por la mayoría de nuestros mercados ha permitido consolidar el volumen de ventas y el aumento del precio de nuestros productos ha propiciado una mejora de los márgenes, aún en el actual contexto de subida del coste de los principales suministros y aprovisionamientos. Para el resto del año, para los 6 meses que quedan, estimamos que el nivel de actividad será similar al de 2016 y esta es una previsión mucho más genérica y, por lo tanto, más sometida a lo que el futuro depare, pero es una previsión que está sustentada en la solidez de la demanda de nuestros principales productos y en el favorable entorno económico mundial. Espero que compartan conmigo el convencimiento de que las cosas se están haciendo bien y que el futuro de Ercros es prometedor. Así lo ha constatado el mercado, que ha impulsado nuestra acción hacia unos niveles impensables hace un par de años. A lo largo del pasado ejercicio, la cotización se revalorizó casi un 200% y se situó entre los 5 valores que tuvieron un mejor comportamiento de la bolsa española a lo largo del año, en tanto que el IBEX 35 tuvo un pequeño retroceso, un retroceso del 2%. Este año, aunque de una forma algo más moderada, nuestra cotización también presenta una ganancia nada despreciable. De hecho, el valor en bolsa de Ercros ha pasado desde 70 millones de euros en 2015 a los 210 millones de 2016. Y ayer la capitalización de Ercros superaba los 350 millones de euros. Mírese como se mire, la situación actual es claramente positiva para los accionistas de la compañía, que no solo están viendo cómo aumenta la rentabilidad de su inversión en Ercros, sino también cómo mejora la estabilidad y solidez de los resultados de la empresa. Espero, señoras y señores accionistas, que compartan esta valoración y, a la vez que les agradezco su compromiso con la compañía, solicito que renueven su confianza en nuestro equipo. Con ello no estoy pidiendo otra cosa que la que aconsejan los expertos independientes internacionales de mayor prestigio, que en sus informes han recomendado el voto favorable para todos los puntos del orden del día de la presente Junta. Comenzaba mi intervención haciendo referencia al hito que supone para Ercros poder repartir hoy su primer dividendo, y quiero acabarla recordando nuestro compromiso, a través de la política de retribución al accionista, de seguir manteniendo el dividendo como una señal permanente de identidad de la compañía, de una compañía que entiende la retribución al capital no solo como una necesidad para atraer inversores, sino también como un requisito imprescindible de normalización de su proyecto industrial y su relación con el mercado. Muchas gracias.